Buenas tardes. Inicio mi presentación, mi participación agradeciendo al INAP la invitación, a su presidente Carlos Reta, a Luis Miguel Martínez, coordinador de esta antología, y me es muy grato compartir la mesa con mi queridísimo doctor José Chanes y con mi queridísimo doctor Luis Aguilar. Muchas gracias a los autores que nos acompañaron en esta aventura, en esta antología, y muchas gracias a ustedes por estar aquí esta tarde. De la revisión que hice de los textos incluidos en esta antología, me surgió el mismo problema que a Luis. Me parecía un poco inútil estar haciendo comentarios sobre cada uno de los artículos, además de naturaleza muy diversa, que recorren en el tiempo muchísimos años y que tocan muchísimos y muy diversos temas. Opté por una estrategia también distinta, que tiene que ver con el hecho de recoger aquellos temas en los que de manera transversal coinciden uno o muchos de los autores que revisé en esta antología. Era además muy difícil hacer comentarios sobre textos en los que, por ejemplo, yo había participado, entonces opté por darle la vuelta y voy a hacer comentarios de carácter más general, tratando, eso sí, de hacer justicia a la rica reflexión y discusión que contiene el libro, ojalá que así sea, pero no voy a hacer entonces referencia a ninguno de los artículos en particular. Esto de entrada parecía y fue una tarea compleja, puesto que la antología recoge textos desde lo que conocemos como la literatura clásica hasta lo que mandata la Agenda 2030. Sin embargo, al adentrarme en los temas, en las reflexiones, en las preocupaciones, encontré cómo claramente algunas de ellas cruzan de manera transversal los textos y son a esas a las que me voy a estar refiriendo y compartiendo con ustedes esta tarde. El primer gran tema que aparece de manera transversal es el que se refiere claramente a cómo el Estado, el modelo de Estado perfila qué tipo de administración pública necesita. La administración pública y su evolución, tanto intelectual como profesional, está ligada de manera inexorable a los modelos de Estado y, por ende, a la evolución histórica que han sufrido estos modelos. Los estados centrados en una primera época en la importancia y hasta en la tutela del individuo para transitar gradualmente hacia la importancia, tutela, protección de las colectividades y de las sociedades. Esto se va gradualmente materializando de una manera cada vez más clara en la conciencia de que los gobiernos y las administraciones públicas se tenían que regir por normas, pero de manera paradójica también se registra en varios de los textos cómo la administración pública empieza a adquirir un carácter propio, un carácter autónomo y se va separando de la influencia directa del derecho, sobre todo de lo que hoy conocemos como derecho administrativo, en el desarrollo, insisto, tanto intelectual como profesional, en los estudios tanto teóricos como prácticos, así como en la influencia e impacto de las omisiones y de las actuaciones de la administración pública. El segundo gran tema tiene que ver con el hecho de si es un campo de estudio autónomo o subordinado. Hemos leído mucho y es sorprendente lo que sigue publicándose a partir de la preocupación de la cientificidad o no de la administración pública. Se vuelve un fantasma que no deja de desaparecer de la preocupación de los estudiosos y de los profesionales de la administración pública, y se han escrito cientos de cuartillas sobre ese tema.
hay registros en esta antología de cómo este campo disciplinar empieza a adquirir mayor autonomía y cómo por momentos lo vuelve a perder, lo vuelve a recuperar con influencias como el management, el primero, el segundo, se reinventa, digamos, la posibilidad de tener un campo disciplinar autónomo y va apareciendo esta tensión también entre esta ciencia teórica o esta ciencia profesional práctica llamada profesión, arte, como ustedes quieran. Esto está registrado de una manera muy puntual en varios de los textos. El siguiente tema, que también está presente de manera horizontal, es el del qué propósito persigue la administración pública. Tiene un propósito esencial, hay algo que debe hacer de manera irremediable. En varios textos aparece de manera muy clara y muy evidente el análisis que refiere a la importancia de la administración pública, que es algo en lo que yo he estado convencida y no hemos logrado convencer desafortunadamente a los tomadores de decisiones. La administración pública es el instrumento esencial a favor de lo que de manera gradual se fue entendiendo como combate a la desigualdad social, incorporando referencias a estas alturas en este libro muy abundantes de los esfuerzos para lograr gobiernos y administraciones públicas empáticas y comprometidas con la desigualdad y con la obligación de recortar las distancias entre los que tienen menos y los que tienen más. El tercer tema es pasar del tema y problema de las estructuras al tema y problema de los funcionarios. Durante una larga época achacábamos los problemas de las administraciones públicas y de los gobiernos a estructuras mal embonadas y que no estaban ofreciendo los resultados esperados. Y de pronto, ¿qué creen? Esas estructuras estaban llenas de seres humanos y entonces la atención se puso en esos seres humanos que conforman los cuerpos burocráticos esenciales en cualquier gobierno para poder lograr los propósitos de orden colectivo y incluyente. Aparecen referencias en varios de los textos del desdoblamiento sufrido por las estructuras estatales y gubernamentales para reformarse, para modernizarse, presionando a que este andamiaje resultara justamente alineado con el claro propósito de beneficio colectivo. Se enfatizaron en varios artículos la necesidad de contar con estructuras adecuadas, estructuras administrativas eficaces, eficientes, pero de igual forma aparecen registros en el texto, en el libro, de que esas estructuras, por mejor diseñadas que estuvieran, resultaban insuficientes. Se tenía que contar, además, con funcionarios que respondieran a los imperativos de una operación adecuada entre propósitos, recursos, respuestas, procedimientos, etcétera. Los textos refieren a revisión de ensayos de todo tipo para lograr que los funcionarios interiorizaran un supuesto intangible pero decisivo, el de la equidad social. Esto es, el compromiso del servicio público más como una vocación que como un empleo. También aparecen trabajos que recogen la narrativa desarrollada a lo largo de un largo periodo de tiempo en relación con la necesidad de que estos funcionarios lograran no solo un buen desempeño, sino que fueran capaces también de seguir desarrollando competencias, habilidades, recursos técnicos, especialidades indispensables para hacer frente a la creciente complejidad de los asuntos de carácter público. El siguiente tema, que también aparece siempre como fantasma en los estudios sobre este campo disciplinar, la típica dicotomía política-administración. Por supuesto, no faltaron apuntes a propósito del desconcierto que siempre nos genera el hecho de que por más blindada que esté la administración pública con este componente técnico excelente, siempre va a estar actuando en un contexto político, nos guste o no.
y ese contexto político en determinado momento se vuelve tan importante que determina la acción de la administración pública. Este supuesto se acompaña en varios trabajos del análisis de la aparición de fronteras también cada vez más difusas entre el ámbito público y el ámbito privado, y como resultado de esto se empiezan a reconocer importantes déficits en los desempeños y en la capacidad de inclusión de los gobiernos, y de ahí el paso natural hacia la búsqueda de esquemas distintos como la gobernanza que ha estudiado Luis Aguilar de manera tan puntual y tan inteligente. El siguiente tema, mejores gobiernos, mejores sociedades. El desdoblamiento de atributos necesarios para lograr lo que ahora conocemos como buena administración, ligado al comportamiento con un claro componente ético, aparece en varios de los trabajos. De cara a un escenario en donde la creciente visibilidad de una sociedad cada vez más activa, exigente y interviniendo en esta propuesta de mejores gobiernos cada vez de manera más decidida. En varios de los textos aparece la idea de que esta sociedad ya no puede ser una convidada de piedra. Las tendencias apuntan a propuestas más incluyentes e influyentes en empeños por intentar superar los límites de la pérdida de legitimidad de los gobiernos que logran visibilizar y empoderar a esa sociedad. Está el caso de enfoque de políticas públicas, claramente gobernanza y gobierno de redes. Un paso natural a partir de este reconocimiento de una sociedad más activa y participativa llevó a que una buena parte de los trabajos recogieran esa constante búsqueda por propuestas, modelos, metodologías para superar los señalamientos de ineficacia y hasta de corrupción que en lugar de haber favorecido la solución de problemas, los incrementaron. Una muy relevante fue señalar como problema el tamaño de los gobiernos, haber permanecido al margen de los mercados o incluso enfrentados gobierno-mercado, claramente lo que recoge las propuestas de la NGP, y de manera paradójica haber vuelto a favorecer el interés individual sobre el interés colectivo. Este recorrido histórico que alude a la apertura de esta caja negra aparecen en el libro análisis puntuales sobre la presión interna y externa para impedir que los gobiernos sigan actuando en secrecía, así como recuentos de esfuerzos encaminados a la transparencia, rendición de cuentas, hasta llegar a la propuesta de gobierno abierto. Finalmente, el recuento del tránsito de gobiernos aislados, autoritarios, autorreferenciados y con estructuras verticales y jerárquicas hacia una más clara interacción y operación en contextos internacionales, intercambios con otros países y problemas de administración pública y de gobierno cuya solución empiezan a reconocerse, que no necesariamente tienen que formularse si no es compartiendo propuestas, recursos, capacidades, inteligencia, como pueden ser todos los temas de narcotráfico, sustentabilidad ambiental, inmigración, entre otros muchos. Muchas gracias.